Análisis laboral. La ley también protege al trabajador. Un espacio de orientación jurídica y defensa laboral, donde abogados especialistas analizan de manera clara y práctica los derechos del trabajador, los procesos laborales y la aplicación de la ley en la vida real. Información, justicia y defensa laboral al alcance de todos. Esto es Análisis Laboral. Esto es Análisis Laboral. Soy Grover Lillón Castro Rivera y este espacio es donde las dudas de los trabajadores encuentran respuestas. Estamos este día con el doctor en Derecho Constitucional Eleazar Castro Sonco, al cual le damos la bienvenida para que nos ayude a analizar este tipo de casos de relevancia laboral, como ya lo he mencionado, y lo dejo para que se presente al doctor. Muy buenos días, estimados amigos. Soy el abogado Eleazar Alejandro Castro Sonco. He realizado estudios de maestrías concluidas en Derecho Constitucional, en Derecho Civil y en Derecho Corporativo en universidades de la UNSA, ESAN y de la Andina. Estoy aquí para responder a las inquietudes que ustedes puedan tener a bien en preguntarme. Gracias, doctor. Vamos a empezar con una pregunta que cae de madura, creo yo. Usted, en su experiencia como abogado constitucionalista, ¿cree que la Constitución está del lado del trabajador o del lado de la patronal? Y en realidad la Constitución política del país no protege más al trabajador o más al empleador, sino lo que busca es un equilibrio entre el trabajador y el empleador para que tengan una relación naturalmente equitativa. Muchos trabajadores sienten que reclamar significa quedarse sin empleo. ¿Existe realmente una protección constitucional o solo está escrita en el papel? No, a ver, es una muy buena pregunta. Ese es el sentimiento y lo que el trabajador percibe, pero en realidad sí existe una protección real y exigible judicialmente, solamente que a veces las defensas de los trabajadores no las saben realizar o no saben prever dentro de ellos qué tipos de documentos o qué tipos de actos deben de realizar para que sean escuchados ante un reclamo laboral que puedan tener. Y eso pasa factura más adelante, porque si en un caso no hay medios probatorios, si en un caso no logra el trabajador acreditar el derecho reclamado, es lógico que va a producir en el juzgador una sentencia que le declare ante ese reclamo infundado. Doctor, ¿cuándo un despido deja de ser legal y se convierte en inconstitucional? A ver, un despido deja de ser legal y se convierte constitucional cuando justamente se vulneran derechos fundamentales constitucionales. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta ciertas normas precitadas. Por ejemplo, hay normas constitucionales del artículo 22 al artículo 27 en la que la Constitución política del país ha preservado los derechos de los trabajadores, el despido arbitrario, el despido nulo, la participación sindical, que no exista discriminación, entre otros aspectos. Y justamente a raíz de ello es que si estos derechos se encuentran vulnerados, el trabajador tiene justamente la opción de reclamar ante el Poder Judicial. Ya sentencias constitucionales e inclusive, yendo más al fondo, han señalado ya este tipo de procesos ordinarios o de garantía puedan ser tomados. ¿Para qué? Para que se haga
respetar los derechos que los trabajadores pudieran reclamar. Doctor, si un trabajador denuncia abusos y luego es despedido, ¿estamos frente a una represalia prohibida por la Constitución? Claro que sí. Recuerde usted que la Constitución no permite actos arbitrarios que contravengan la norma y la ley, que puedan restringir derechos laborales que esta norma constitucional propulsa. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los derechos que se puedan vulnerar al trabajador? Sería la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho a denunciar infracciones laborales, el derecho al trabajo, ¿no? Y los jueces tienen que evaluar esas denuncias previas con un aspecto objetivo. Para eso ya existe casuística en el itinerario legal que sostienen pues que los trabajadores no solamente pueden hacerse respetar con una norma constitucional, sino que también con las normas supranacionales, esas que se encuentran en los convenios de la OIT, como el convenio 98, que es de la protección frente que está en contra de los sindicatos o los antisindicatos, la discriminación, que es en el convenio 111, y una data de jurisprudencias que ya han expuesto nuestros jueces subconstitucionales y que nos han indicado pues, que la represalia laboral es incompatible con el orden constitucional. Siendo este un tema que está ahorita en boga, un trabajador podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos viendo que se llama que sus derechos no han sido preservados en el estadio peruano. Claro que sí, todo está en el itinerario. Si la Judicatura Nacional en última instancia, de acuerdo a lo que la defensa técnica y el trabajador sostiene, no han sido orientados sus derechos a lo que la legislación nacional ha previsto, podrían realizar este tipo de actos de defensa de derecho en la Corte Internacional. Entendiéndolo, doctor, tendríamos que agotar en todo caso, como usted dice, la vía nacional, ¿no es cierto? Claro. O sea, la Corte Suprema en este caso. Si no, no habría fuero. Entonces, aquí es donde el trabajador tiene que agotar el máximo de los esfuerzos en todas las instancias laborales, ya sea de conocimiento ordinario o aquellas de la justicia extraordinaria, como es una acción de amparo, ¿no? Yendo en esta línea, doctor, ¿puede la empresa vigilar nuestros WhatsApp, nuestras llamadas, redes sociales? ¿Dónde está el límite constitucional en ese sentido? A ver, es interesante esta pregunta y que la debo de glosar en dos aspectos. El primer aspecto, si la empresa puede o no puede fiscalizar actos de WhatsApp, actos de Facebook, actos de estos sistemas informativos, sí los puede, pero los puede cuando sean de incumbencia empresarial. O sea, ¿qué le quiero decir? Si la empresa a usted le da una laptop para que usted trabaje, naturalmente que la propietaria es la empresa. ¿Podrá fiscalizar los actos que hay en esa laptop? Sí, pues el itinerario del trabajo, las acciones de trabajo, las conductas del trabajo. El WhatsApp institucional, donde se transitan órdenes, disposiciones, realizaciones de actos administrativos de la empresa para con el trabajador. Sí. Pero lo que no puede hacer la empresa es violar la intimidad personal. O sea, yo tengo un WhatsApp personal, yo tengo mi laptop personal, yo tengo mi circunstancia de un Facebook personal. La empresa no puede entrometerse en ello.
La empresa, doctor, podría usar de repente una publicación mía en Facebook que yo pueda estar disconforme con el accionar de la empresa y sancionarme por ese hecho. No, naturalmente que no, porque en nuestro país hay la libertad de expresión y de opinión. Y entonces es un derecho fundamental que la Constitución Política del país le prevé. Siguiendo la línea de la entrevista, doctor, ¿es legal que Recursos Humanos presione para firmar memorandos o descargos bajo amenaza de despido? No, eso es inconcebible. Si es que eso es así, pues estarían vulnerando principios constitucionales o principios ordinarios y conceptos como la buena fe laboral, la libertad de voluntad y sobre todo el debido procedimiento laboral. Mire, ve cuando a uno le dicen firme tal documento, cual documento, usted el hecho de firmar no está consintiendo una decisión de un acto administrativo laboral. Ojo, una cosa es firmar y otra cosa es aceptar ese documento. Yo firmo la recepción de ese documento y tengo unos días, de acuerdo a la ley, a la 728 o a cualquier documento legal, para yo poder oponerme, observar, realizar un criterio objetivo respecto de lo que se me está haciendo firmar. Ahora más, si yo tengo un poquito más de criterio, pues firmo el documento, pero también indico que me reservo el derecho, ¿no?, del contenido del documento para objetar o hacerlo valer en una próxima comunicación, ¿no? Que la ley enmarque, usted tiene que poner tal o cual frase. Yo puedo, por ejemplo, se me ocurre, firmar. Declaro que estoy firmando, pero el contenido todavía lo voy a leer. Firmo, pero me reservo mi derecho de hacer valer lo que dice ese escrito. O sea, hay varias horas, pero en realidad esos documentos, cuando se nos exige que firmemos, son como cargos de recepción. O sea, la firma no induce a que nosotros hayamos aceptado el contenido del documento o no. Porque, como le digo, dentro de la nueva ley de trabajo, dentro de la 728, hay pues términos de los actos administrativos, de los actos procesales, en las cuales el trabajador puede realizar su reclamo, su objeción, su observación a dichas comunicaciones que el empleador le hace. ¿Y cuántos días son los legales en ese sentido? Mire, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la 728, un ejemplo, y a usted le están enviando una carta notarial indicándole que levante tales actos que para la empresa le pareciese pues que es un acto disciplinario, un acto que no debió realizar. La 728 le da 6 días para que usted levante esas observaciones. Entiendo, doctor. En uno de los ejemplos, ¿no? Pero entiendo que entonces no es lo mismo en todas las leyes. Por ejemplo, en la 276 son otros términos. Claro, cada norma procesal mantiene otros términos, ¿no? Por ejemplo, si usted dice, oiga, me está demandando o fulano de tal en un proceso laboral, ¿cuántos días tengo para contestar? Usted tengo que versar si es un proceso ordinario o es un proceso abreviado, etc. ¿No? Y de acuerdo a ello, yo voy a hacer valer mi derecho en los términos que la ley prevé ese plazo del que sí, no me debo de pasar. Muchos dicen en Perú demandar a una empresa es perder el tiempo. ¿Eso es un mito o una realidad? Ese es un mito, porque está plagado de las experiencias de las personas. En realidad, a ver, hay procesos y procesos todos los años. Siempre estamos en una constante relación o interrelación, diría yo, de tener los procesos. En el caso concreto de los trabajadores, por ejemplo, tenemos las demandas de las reposiciones, tenemos las demandas de los pagos de los beneficios económicos, de las horas extras, indemnizaciones que solicitamos, el cese de las sociedades laborales, ¿no?
Entonces, no podemos decir de que en el Perú demandar a una empresa es perder el tiempo. No. Si hay un derecho vulnerado de un trabajador, este puede recurrir en la vía ordinaria o en la vía especial para reclamar este tipo de pretensiones, ¿no? Ya inclusive el Tribunal Constitucional ya ha sostenido cuándo te debes ir a una vía ordinaria y cuándo te debes de ir a una vía especial como es la acción de amparo. ¿Qué procesos tienen que ventilarse en una acción contenciosa administrativa cuando es un derecho público y cuando es un derecho privado? Ya ha sentado precedentes con los casos Anicama, con los casos Esteliano, etcétera, ¿no? Es explicarles a ustedes en este momento estas sentencias constitucionales que han marcado por un referente a nivel nacional en diferentes aspectos, es sostener un diálogo por lo menos mínimamente de un par de horas, ¿no? Entonces, pero ya les estoy advirtiendo que existe eso. Doctor, ¿qué errores cometen más los trabajadores y terminan perdiendo casos que podían ganar? Y eso es muy importante. Y no solamente en el aspecto laboral, sino en todos los aspectos. Oiga usted, fíjese, ve, mire, vienen ciudadanos a la consulta de los abogados con unas preocupaciones tremendas, ¿no? Pero usted escucha los hechos y clarifica la pretensión del cual ese ciudadano debe interponer de demandas. La primera pregunta es, ¿hay pruebas? Y entonces el ciudadano dice, no tengo, no filmé, no guardé, no puedo. Entonces lo que tiene que hacer el ciudadano es calmarse, tener una especie de prudencia. ¿Para qué? Para saber guardar sus pruebas. A veces nos gana la cólera y el apetito de repente de molestar en ese día la decisión del empleador. ¿Y qué hacemos? Renunciamos impulsivamente, tomamos impulsión, yo renuncio, me voy. Eso también es uno de los errores que cometen los trabajadores muy a menudo. Ahora, firman documentos sin leer. Por ejemplo, la empleadora le da una liquidación de beneficios sociales y en ese dispositivo o en ese documento de liquidación de beneficios sociales se encuentra que quien va a firmar está aceptando el conglomerado de los beneficios económicos que tiene esa liquidación, CTS, gratificaciones de fiestas patrias, de Navidad, escolaridad, etc. Y lo firma sin leer. Para la empresa es una aceptación. Sí, es una aceptación. Entonces, firmar ese tipo de documentos donde haya compromisos, convenios, donde haya acuerdos de derechos, de dineros económicos, es necesario leer y tomarse la prudencia. ¿La empresa le debe exigir a usted que firme ese documento? No, señor. Si usted no lo quiere firmar, no lo va a firmar. Y buscará los canales respectivos dentro del Poder Judicial para reclamar sus derechos que se ven conculcados en esa liquidación. En esa línea, doctor, si me presionan para firmar el documento, ¿un trabajador puede grabar la conversación para defenderse legalmente? Claro que sí. Pero la conversación que el trabajador puede grabar es aquella que sostiene con su empleador personalmente. O sea, fíjese, si yo con usted converso y estoy hablando de aspectos laborales y de derechos que me benefician, y usted me está conversando respecto de esto, negando o aceptando, es una prueba material. Porque yo converso con usted, o sea, yo tengo la necesidad de grabar esa conversación, aún sin su autorización, Pero ¿dónde sí esa prueba es ilícita o esa prueba hasta incluso es denunciada penalmente? Cuando
esa grabación se hace a través de terceras personas, o terceras personas le pasan a usted esa grabación. Y entonces, lo que usted está haciendo ya no es un registro de la conversación que usted sostiene con su empleador o con el representante de su empleador, sino es una interceptación, y eso sí es penado. O sea, usted no puede interceptar la conversación de en ningún caso, de terceras personas para hacerlas valer como prueba. Eso es algo ilícito. Doctor, si hoy un trabajador siente que la empresa tiene todo el poder, ¿qué herramientas constitucionales debería conocer primero? A ver, hay una figura muy importante en el derecho, no solamente constitucional, sino en todo derecho, que es la tutela procesal efectiva. Pero esa tutela procesal efectiva tiene que estar engarzada con un principio muy importante, que es el principio pro homine, que es el principio del hombre, que puede realizar una serie de actos a lo que la ley le prevé. Y la tutela judicial efectiva, o la tutela judicial efectiva, es aquella que compone desde cuando el ciudadano tiene derecho a interponer una demanda o a contradecir una demanda. Tiene derecho a un debido proceso. Tiene derecho a la prueba, a que lo que dice y lo que presenta en la demanda sea materia de absoluciones en el proceso. Tiene derecho a que el juez motive las resoluciones. Hay un artículo, fíjese, el 139.5, que dice claramente que el juez debe de motivar sus resoluciones en hecho y en derecho. Y posteriormente, una sentencia, no solamente la tutela jurisdiccional efectiva quede en la sentencia, sino también va a que ésta se ejecute. Mire usted que ahora en la tutela judicial o jurisdiccional efectiva se ha juntado tanto la demanda como el debido proceso. Se ha juntado el tema de las pruebas, se ha juntado el tema de la sentencia y el tema de la ejecución. Antes se tenía que era la demanda, el debido proceso y la sentencia, y se olvidaban de la ejecución. Pero ahora la tutela judicial efectiva ha generado este precepto, ¿no? De que el ciudadano tiene acceso a accionar o a contradecir una demanda, cualquiera que sea fuera la naturaleza, y culminar con una sentencia y la ejecución de la misma. Queremos agradecer su participación, doctor Eleazar Castro, y su tiempo destinado a contribuir con la difusión del conocimiento jurídico laboral en el ámbito constitucional. Primeramente, agradecer a ustedes la entrevista realizada. Muy corto el tiempo para poder aportar un poco más en el ámbito constitucional respecto al derecho laboral. Espero haber suelto en su agrado y en su dimensión de repente algunas posiciones que han tenido como dificultad. Cualquier ciudadano que quiera hacer una consulta puede acceder a mis oficinas en Calle Nueva, 209, oficina 219, segundo piso, Centro Comercial Los Portales, o al celular 958-94-4470. El estudio está constituido de un pool de abogados en materia penal, laboral, civil, corporativa y minero. Así que cualquier cosa que ustedes deseen podemos servirlos. Esto es Análisis Laboral.